Este primer tema que vamos a tratar es sobre, en la víspera, una empresa de fast food fue multada por Indecopi debido al cobro de bolsas, y para ello vamos a conversar con el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres, a quien le damos la bienvenida al programa. Señor Cáceres, bienvenido. Un gusto estar con ustedes nuevamente, Juan Carlos. Bien, señor Cáceres, queríamos consultarle cuál es la opinión que tiene respecto a esta multa que ha dado el Indecopi a una empresa de fast food por haber estado cobrando bolsa, por el envío de bolsas durante los delivery. Bueno, es un caso muy interesante y está generando polémica y está generando controversia. Vamos a dar un poco de contexto, ¿no? En el 2018 se expidió la ley que regula el uso de plástico de un solo uso, ¿no? La ley 30884. Esta ley lo que hacía era concientizar a la población y concientizar a los proveedores acerca de los riesgos que implica la utilización de los plásticos, porque los plásticos son nocivos para los consumidores, dado que el plástico puede contaminar el alimento y también contamina el medio ambiente, porque el plástico es un elemento que no se degrada con facilidad. El plástico puede tardar hasta 500 años en degradarse, y en todo el mundo las alarmas han sonado hace tiempo señalando de que el plástico tiene que ser erradicado. En tal sentido, la ley de 2018 estableció una serie de medidas que gradualmente se tenían que implementar. Una de las medidas más conocidas es que se estaba estableciendo que la entrega de bolsas de plástico, por ejemplo, iba a tener que sujetarse a determinado pago gradualmente, con un cronograma que se estableció. Te iban a dar las bolsas que antes se entregaban gratuitamente y te iban a cobrar 10 centavos en el 2019, 20 centavos en el 2020, 30 centavos en el 2021, y así. Entonces las bolsas pasaron de ser algo que te daban gratuitamente a ser algo que te cobraban. Y estas bolsas eran consideradas como un impuesto que iba al tesoro público. Bueno, ese es el contexto general. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha ocurrido es que una asociación de consumidores llamada ACMUS denunció a Delosi, que es la franquicia de KFC, por métodos comerciales coercitivos. ¿Qué es lo que señaló? Señaló que el hecho de que te estén cobrando 30 centavos por las bolsas que envían a tu domicilio en el servicio de delivery era un método comercial coercitivo. Entonces, en primera instancia, esta resolución fue desestimada por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. El Indecopi dijo, no, de ninguna manera, esto no procede. Ellos apelaron. Y la resolución que estamos comentando es la resolución que ha expedido el tribunal del Indecopi. El Indecopi tiene un tribunal que es una segunda instancia, en este caso se denomina Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual en la Sala Especializada de Protección al Consumidor. Y este tribunal acaba de revocar la resolución de primera instancia y ha emitido esta nueva resolución, que le da la razón a la Asociación de Consumidores. Ahora vamos a explicar por qué. En primer lugar, hay que tener en cuenta que existe una resolución ministerial que aprobó la Guía Técnica para Restaurantes y Servicios Afines. Esta guía contiene las condiciones sanitarias mínimas que obligatoriamente deben de cumplir todos los restaurantes y servicios que cuentan con la modalidad de servicio a domicilio. Esta guía contiene pues disposiciones de las que nadie puede sustraerse. En mérito a esta guía, KFC y cualquier otra empresa que tenga servicio de delivery tiene que comercializar los alimentos que envía a los domicilios de los consumidores conteniendo dos cosas, un envase y un empaque. El envase es el receptáculo, el recipiente que está en contacto directo con el alimento. Puede ser una caja. Y el empaque es la bolsa que protege el envase para el traslado. Entonces, cuando te envían a tu casa un producto alimentario, tiene que tener el restaurante las dos medidas. Es decir, medida 1, contar con un envase que está en contacto con el alimento, y medida 2, un empaque, que es la bolsa. No es que te hacen un favor, no es que te están brindando un servicio adicional, sino que la guía, que comento, la guía que establece las obligaciones de los restaurantes y afines, tiene que cumplirse. Entonces, el tema aquí es que la empresa cobró 30 centavos por algo que obligatoriamente tenía que brindar. No es que te estaba dando un plus, es su obligación. Si no cumplía con darle al consumidor el empaque y el envase, sencillamente estaba vulnerando la guía. Entonces, el descargo de la empresa fue que ellos en su página web informaban de manera previa y expresa a los consumidores que por cada combo que iban a enviar a la casa te iban a cobrar
30 centavos por bolsa compostable. Entonces, acá el tema es que se ha considerado por parte de la sala del Indecopi que el hecho de que te informen previamente que te van a cobrar no exime a la empresa de responsabilidad. Porque el solo hecho de cobrarte por algo que deben darte gratis, porque es parte del servicio que tienen que cumplir con el consumidor, con arreglo a la guía que estoy comentando, entonces el hecho de cobrarte adicionalmente ya implica en sí mismo una transgresión. El hecho de que te coloquen una cláusula en un contrato o en los términos y condiciones de cualquier producto señalando una disposición que no es correcta, que no es legal, no exime a ninguna empresa de responsabilidad. Entonces, en primera instancia, se declaró infundada, el 29 de diciembre del año pasado se declaró infundada la denuncia contra la empresa y se apeló. Y como digo, la sala ha revocado lo que dijo la comisión. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de la sala para revocar esta resolución y darle la razón a los denunciantes? Primero, que este recargo de 30 centavos a los consumidores por concepto de bolsa compostable no se encontraba justificado, ya que la guía, repito, establece de manera expresa, de manera clara, que los restaurantes con modalidades de servicio delivery tienen que entregar sus productos en envases y en empaques, las dos cosas. O sea, le dice solo entrega uno u otro, los dos. Y entonces, al ser una obligación exigible a la empresa, el cumplimiento y los costos que ello supone recaen enteramente en el proveedor. No pueden ser trasladados al consumidor, porque si no se hace esto, se estaría incumpliendo la legislación sanitaria. Otro argumento de la sala para dar la razón a la denuncia es que la prestación del servicio en la modalidad de delivery implica necesariamente que todo producto tiene que ser entregado con envase y con empaque. Y el hecho de que en la página web de la empresa, en el rubro políticas de delivery, y te hablen del cobro que se tiene que hacer por la bolsa al consumidor, el hecho de que te informen esto, no implica, no exonera a la empresa de responsabilidad porque obligaba a los consumidores a aceptar los términos y condiciones. Si el consumidor no aceptaba los términos y condiciones, sencillamente no se le brindaba el servicio. Entonces, como vemos, era algo que coaccionaba a los consumidores a aceptar sí o sí que le cobraran la bolsa. Otro argumento es que la empresa no puede exigir a los consumidores que paguen un costo adicional al precio establecido cuando este resulte del cumplimiento de exigencias legales que tienen que cumplir. Y esta guía para restaurantes y afines te dice, tu obligación, señores empresa, es entregar un envase y entregar un empaque. No es selectivo, no es opcional. Tú tienes que entregarle al consumidor los dos. No puedes utilizar subterfugios, artilugios para eludir el cumplimiento de tu obligación. Tienes que entregar las dos cosas. Es así de sencillo. La obligación de que el producto venga con un envase y un empaque recae íntegramente en el proveedor, ¿no? Y más aún, repito, que la guía técnica de restaurantes y afines no establece de manera expresa que los proveedores están facultados para cobrar. O sea, la ley no le autoriza, las normas no autorizan a la empresa a cobrar por su obligación. Es como que tú cobraras por algo que obligatoriamente tienes que cumplir. O sea, yo obligatoriamente tengo que cruzar la calzada utilizando el crucero peatonal. Es la obligación. No es que te pagan a ti por hacerlo. Es una obligación que tienes que cumplir. En resumen, la sanción del Indecopi, más allá de que se discuta por la empresa y más allá que se diga de que están cumpliendo, entre comillas, con lo que dispone la ley que regula el uso de los plásticos que mencioné al inicio, la resolución del Indecopi lo que hace es prevalecer el derecho a la libre elección y a la protección de los intereses económicos de los consumidores y de alguna manera también proscribe las cláusulas abusivas que, como en este caso, ponen una carga sobre los hombros de los consumidores que no tienen por qué soportar. Ahora bien, señor Crisólogo Cáceres, ¿esto ha venido ocurriendo con otras empresas similares, hablando de otros deliveries? A ver, esto es bien interesante. Volviendo a la ley que regula el uso de los plásticos de un solo uso del 2018, esta ley establece que el Indecopi es la entidad que tiene que encargarse de realizar la labor de fiscalización para ver si las disposiciones contenidas en la ley están cumpliéndose o no. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el rol fiscalizador del Estado para identificar comportamientos que violan la ley, para iniciar los procedimientos sancionadores y para sancionar cuando corresponda, ¿no? Entonces, ¿realmente el Estado fiscaliza? ¿Realmente el Estado tiene los recursos para fiscalizar? ¿Las municipalidades tienen recursos y atributos para fiscalizar?
el Indecopi lo hace, el Ministerio de Salud lo hace, el Ministerio de Agricultura lo hace. Yo mucho me temo que no. Yo creo que el Estado, si adolece de algo, y adolece de varias cosas, es de la potestad de fiscalizar y sancionar. No tiene recursos. De nada sirve una buena ley si no tienes la capacidad de velar porque se cumpla la ley. Y acá me temo que en el caso de los plásticos que estamos comentando en términos generales, hay un gran vacío. Y por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y el Indecopi deberían coordinar para empezar a ir a los establecimientos que expenden productos de plástico para determinar si efectivamente responden a lo que establece la ley y el reglamento. Entonces, el tema va más allá. Por lo tanto, si hay otras empresas que están incumpliendo con la norma, no lo sé, pero este caso debe servir para alertar a los consumidores, a quienes les están cobrando los servicios de delivery, algún tipo de costo adicional, 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos por el tema de la bolsa, aparte de cobrarles pues por el servicio propiamente de delivery, de traslado del alimento al domicilio, se les están cobrando, deben de saber de que eso no solo es ilegal, porque vulnera la guía para restaurantes y afines, sino que además hay un precedente que ha establecido el Indecopi con este caso. Ahora bien, la Sociedad Nacional de Industrias, a través del sector respectivo, ha indicado que esta sanción de Indecopi es una contradicción respecto a lo que establece la ley, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ASPER respecto a esta opinión realizada por la Sociedad Nacional de Industrias? Que no existe contradicción porque se trata de dos supuestos jurídicos distintos, ¿no? Eso es mezclar una cosa con otra. Se está mezclando la ley de plásticos de un solo uso que hemos comentado del 2018, que establece el cobro por la entrega de bolsas de plástico, ¿correcto? Que es gradual, se va cobrando poco a poco una cantidad de dinero, como yo dije, año por año, ¿no? En 2019, 2020, etcétera. Eso te habla de los plásticos en temas generales. De lo que estamos hablando esta mañana es de otra cosa. De lo que estamos hablando es específicamente del servicio delivery utilizando los recipientes que establece la guía para restaurantes y afines. Son dos cosas. Las disposiciones que contiene la ley de los plásticos de un solo uso tienen un ámbito general para que en nuestro país no se fabrique, no se importe y no se comercialice recipientes de plástico o que tienen poliestireno, que es un derivado del petróleo, como todos saben, y que tampoco se siga empleando el tecnopor. Y esta ley propende en términos generales para que los recipientes sean biodegradables o compostables, es decir, que se degraden por sí mismos sin necesidad de la intervención de la mano humana. Porque el plástico, este producto artificial, no se degrada naturalmente. Es un producto tan tóxico, pero tan tóxico, que puede demorar décadas en descomponerse. Y cuando se descompone en micropartículas que se denominan microplásticos. Estos microplásticos flotan libremente por el ambiente y son inhalados por las personas, por los niños, llegan a los ríos y a los mares y contaminan en forma de pequeñas pelotitas los océanos. Las especies marinas comen esos microplásticos y se enferman y mueren. Entonces, hay toda una alteración del ecosistema y de la salud de las personas. Entonces, la ley de plástico de un solo uso, repito, mira ese supuesto. Pero aquí estamos hablando de una cosa muy concreta para que no nos distraigamos. ¿Te pueden cobrar por cumplir la ley las empresas que hacen delivery? Eso es lo que se está discutiendo. ¿Te pueden cobrar por cumplir la ley? La respuesta es no, no te pueden cobrar. La ley se tiene que cumplir, nos guste o no. Y tenemos una norma muy clara, que es la guía de restaurantes y servicios afines, que te dice que las empresas que hacen servicio de delivery tienen que enviarte el producto en un envase y en un empaque. El envase es la cajita que contiene y que está en contacto directo con el alimento. El empaque es la bolsa que protege al alimento. Las dos cosas tienen que ser utilizadas por la empresa, no una ni otra, y tampoco te pueden cobrar. Entonces, no mezclar una cosa con otra, por eso lo que dice la Sociedad de Industrias, tal vez porque no está debidamente informada, no se ha preocupado por averiguar los intríngulis jurídicos del caso, entonces ese argumento no es aplicable en este caso. Cuando usted habla de un vacío en la normativa, ¿eso significa o implica que debería regularse o establecer alguna modificación que elimine todo esto? No hablo tanto de un vacío en la normativa, yo creo que la normativa existe. El tema que yo menciono es si esta normativa, que está plasmada en normas, en reglamentos, en resoluciones, se cumple. De nada sirve una buena ley si esa buena ley no se verifica en la realidad.
En el caso del plástico, por ejemplo, estamos viendo que es una norma elaborada con mucha anticipación, tomó años en ser aprobada, no le gustó a cierto sector del empresariado, pero el objetivo no puede ser más limpio, ¿no? Proteger nuestra vida, nuestra salud y la del medio ambiente. Sin embargo, es cuestionada hasta el día de hoy. Incluso han habido iniciativas en el Congreso hasta hace muy poquito que buscaban postergar la aplicación de la ley. Entonces, hay gente que no entiende realmente lo que está en juego. Pero la ley está bien, repito, es la capacidad de fiscalización por parte de las dependencias del Estado lo que está en entredicho. Yo personalmente creo, y me apena mucho decirlo, que el Estado no cuenta con la suficiente capacidad de fiscalización. Fiscalización particularmente en temas de salud, para ver la inocuidad de los alimentos, para verificar si los productos envasados que deberían llevar octógonos los llevan en la realidad, para determinar si las conservas de pescado están sujetas a las regulaciones pertinentes, para verificar si los pesticidas que se están empleando en nuestro país y que dejan trazas en los alimentos son los prohibidos o son los aceptados, para verificar si en el tema de la norma sobre plásticos se están cumpliendo todas y cada una de sus disposiciones, etc. O sea, lo que pasa, falta es fiscalización, reforzar las áreas de fiscalización de todas las dependencias del Estado que tienen que fiscalizar. Y eso es algo que no se está aplicando. Ese es el gran problema. No tanto un vacío normativo, sino una posibilidad muy minúscula de los organismos del Estado de fiscalizar. Ahora bien, nos están escribiendo ya en la transmisión algunas personas, y acá hay una persona que nos dice que en algunas cadenas de farmacias las bolsas las están cobrando entre 30 y 60, ¿no? Esto, como usted dice, bueno, hay que fiscalizar, pero ¿cómo indicar, reclamar sobre un derecho que usted dice que en principio debería cobrarse 30 céntimos y no subir el valor, sino esto va a subir progresivamente? Bueno, esa pregunta que nos acaban de hacer es excelente, porque nos permite hacer una diferenciación. En el caso de una farmacia, lo que vende son fármacos, no alimentos. Entonces, la guía de alimentos no les aplica, pues. Son dos tipos de negocios distintos. Esa farmacia o ese supermercado que te cobra por la bolsa de plástico, efectivamente está cumpliendo con la ley de plásticos. Está bien, o sea, el cobro ahí es legal, es lo que manda la ley. Y la ley ha establecido que te cobren por las bolsas para desincentivar en los consumidores el hecho de estar adquiriendo las bolsas y que se acostumbre uno, como que ya la mayoría se ha acostumbrado a ir a los supermercados llevando su propia bolsa para no tener que comprar bolsa o bolsas, ¿no? Porque cuando tú haces tus compras, de repente tienes que comprar no una, sino dos bolsas o tres bolsas. Entonces pagar 30 o 40 centavos por bolsa ya es más de un sol. Entonces ya es un gasto que uno se lo piensa dos veces. Pero esos son los supermercados, las farmacias, las boticas, las tiendas por departamento, etcétera. Pero de lo que estamos hablando el día de hoy es de los alimentos cocinados que son remitidos a la casa de los consumidores mediante el servicio delivery. Y esos tienen su propio reglamento, tienen su propia norma, que es la guía para restaurantes. Entonces, allí no aplica el cobro de los 30 centavos. Por eso digo que la pregunta que acaban de hacer es muy pertinente. Correcto. Ahora bien, señor Cristólogo Cáceres, ya pasando un poco ya al tema ya del balance mismo, ¿no? Ya esta normativa sobre el uso de bolsas plásticas ya tiene bastante tiempo. ¿Cuál es el balance que podría hacer ASPEC al respecto? Bueno, yo creo que hablando del tema de plásticos estamos avanzando. El hecho de que el Perú esté cobrando por las bolsas de plástico me parece que es un gran avance. Demoró mucho su implementación y cuando se ha dado, al principio generó rechazo de los consumidores, pero los consumidores se han venido acostumbrando a hacerlo. Ahora, el hecho de que esta ley establezca que este impuesto que se cobra por la bolsa de plástico vaya al Tesoro Público en general, es algo que hubiera podido mejorarse. A mí me hubiera gustado que se diga de que lo que se recaude por concepto de estas bolsas de plástico vaya a un fondo destinado a la adopción de medidas para mejorar la calidad del aire, para proteger el medio ambiente, para proteger la salud de los consumidores. Porque lamentablemente ese es el gran problema, ¿no? Cuando se generan cargas tributarias y no se especifica claramente cuál va a ser su utilización, al final esta recaudación que realiza el Ministerio de Economía va a fines que uno desconoce, ¿no? Que no necesariamente son los que deberían ser prioritarios. A mí me hubiera gustado eso. Y lo segundo que me gustaría es que se fiscalice a raíz de este caso a todos los establecimientos, particularmente comenzando con el tema de alimentos, que es lo más serio, porque está en el contexto de la salud de los consumidores, que se empiece a hacer una fiscalización extrema para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley.
Y allí, reitero, el Ministerio del Ambiente y el Indecopi deberían aunar esfuerzos y coordinaciones para verificar si esta situación se está dando o no se está dando. Ahora bien, usted también me decía hace algunos minutos que, bueno, se está creando una cultura ya para que las personas vayan con una bolsa de tela. ¿Es así ya? ¿Estamos haciendo un cambio ya en este uso de bolsas plásticas? ¿Algo así como lo que ocurrió con el usar el cinturón de seguridad en el auto? Claro, es un proceso, ¿no? Porque en el caso del cinturón de seguridad del auto, si tú no lo usabas, te hacías acreedor a una sanción económica, a una multa. Y en el caso de no llevar la bolsa de plástico, tienes que comprar por ella, o sea, es un tema económico. En ambos ejemplos, lo que se está tocando es el bolsillo del consumidor. Y bueno, está demostrado por estos casos de que cuando a un consumidor le tocan el bolsillo, es más posible que aprenda la lección y trate de enmendar la conducta, ¿no? En todo caso, es un proceso. Cambios de esta naturaleza no se dan de un día para otro, sino que tardan algunos años en implementarse. Así que yo abrigo la esperanza de que un poco, además que recordemos que la ley es nueva, ¿no? Que hubo por medio de una pandemia, la ley de 2018. Entonces, recién está reestableciéndose el hecho de ir a los supermercados, hacer tus compras, etcétera. Entonces, es un proceso que va a tomar años y yo espero que un poco más cada uno de nosotros volvamos a la sana costumbre que teníamos de acudir a los establecimientos llevando nuestra bolsa. Las amas de casa y los amos de casa van a los mercados llevando su bolsa. Cuando íbamos a comprar el pan hace muchos años, todos llevábamos nuestra bolsa para el pan. Esas costumbres buenas se fueron perdiendo poco a poco. Y ahora que estamos en una circunstancia extrema en la cual existe un elevado nivel de contaminación del medio ambiente y se sabe más sobre los efectos perniciosos para la salud humana de los productos de plástico, de Tecnopor, yo creo que al saber toda esa información, los consumidores vamos a ser gradualmente más conscientes y vamos a modificar nuestros hábitos de consumo. Correcto. Y otro tema también que es importante en la actualidad es a mucha gente les fastidia estas llamadas constantes de bancos, de financieras, de supermercados, ofreciendo productos, ofreciendo tarjetas. Hace poco se estableció una nueva norma anti-spam, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ASPEC respecto a este tema? Bueno, vamos a tratar de hacer corta la historia porque la historia es bien larga. Eso es para hacer un programa completo solo sobre este tema, ¿ya? Lo que pasa es que en el año 2018 se modificó el Código del Consumidor y se estableció un mecanismo en virtud del cual las empresas ya no debían molestar a los consumidores. Lo que decía esta norma es que en adelante los proveedores que utilicen centrales de llamada, call centers y demás sistemas de mensajería instantánea tenían que llamar al consumidor, identificarse y preguntarle si deseaban recibir una oferta, una propuesta. Entonces, por ejemplo, la empresa de telefonía A te llamaba, señor Crisólogo, y decía, no, colgabas. A los minutos te volvían a llamar de la misma empresa A, señor Crisólogo, acabo de decir que no, colgabas. A la hora te volvían a llamar de la misma empresa y decías, no, ya le dije a dos, pero te seguían llamando. Entonces, es verdad que las empresas cumplían con la obligación de identificarse, soy fulano de la empresa tal, pero eso no quitaba que más operadores de la misma empresa te siguieran llamando. Entonces, lo que se dijo es, en ese contexto, la ley ha fallado. La modificación al Código del Consumidor no sirvió. Este año que culmina, se decidió revertir la figura y una congresista, la señora Patricia Juárez, presentó un proyecto de ley que se iba al otro extremo. Es decir, la señora Juárez decía de que en adelante los consumidores para recibir llamadas tienen ellos que llamar a la empresa y decir, yo soy Crisólogo Cáceres y quiero empresa que me llames. Si el señor Crisólogo o cualquier consumidor no hacía esa llamada, la empresa no tenía derecho a llamarte porque estaba violando la ley. Esto obviamente mereció el repudio de las empresas y el Poder Ejecutivo observó esta propuesta. A mí me hubiera gustado que sea, claro, porque realmente ante situaciones extremas hay que tomar medidas extremas. Pero el Poder Ejecutivo la observó. Entonces el proyecto regresó al Congreso y se elaboró un texto y se envió nuevamente al Ejecutivo. Pero aquí se hizo una trampita como denunció ASPEC. Se sustituyó una Y por una O y el hecho de sustituir una letra cambia totalmente el significado de la norma. O sea, en la versión original se suponía que el consumidor tenía que comunicarse con la empresa y pedirle que lo llame para hacerle sus ofertas, sus promociones. En la versión, cuando cambiaron la Y por lado, dijeron que el consumidor llame o
que la empresa lo contacte para hacerle sus ofertas. Entonces, al cambiar mañosamente una letra por otra, se envió un proyecto que igualmente, y aunque no entiendo la razón, el Ejecutivo volvió a observar. La ha vuelto a observar y ha vuelto a ser devuelto al Congreso. Entonces, en este contexto hay varias opciones de lo que puede hacer el Congreso. La primera opción es allanarse a la propuesta del Ejecutivo. La segunda opción es aprobar el proyecto por insistencia con la O incluida, y yo no quiero que salga la O porque sería lo mismo que nada. Y la tercera opción es redactar un nuevo texto. A mí me parece que esta podría ser una opción interesante para estudiar. Y en todo caso, yo me permitiría sugerir el texto siguiente. Yo pondré una ley en la que se diga que las empresas tienen derecho al llamado primer contacto. Según la ley de datos personales, se garantiza el derecho de todas las empresas a contactar, porque es un derecho legal, ya que estamos hablando de las obligaciones que tienen las empresas, también las empresas tienen derechos, y el derecho al primer contacto existe. Entonces, cualquier proyecto normativo tiene que respetar ese derecho. Entonces, yo diría que la empresa tiene derecho al primer contacto, y si el consumidor le dice, no quiero que me vuelvas a llamar, automáticamente esa empresa debería colocar al consumidor en un registro de ellos, en el que se diga a este consumidor crisólogo, nadie más lo puede llamar, y se borra el crisólogo de la lista. Entonces, ya no pasaría el fenómeno que conversábamos de que la misma empresa te llame 20 veces al día, porque se supone que basta que a la primera persona que te llame le digas no, no te va a volver a llamar nadie. Lo segundo sería que este registro de las personas que están inscritas en el registro que dice no, sea remitida al INDECOPI. El INDECOPI recibiría mensualmente este registro y sabría que si a un consumidor lo vuelven a llamar por segunda vez, habiendo dicho que no quiere ser llamado, el INDECOPI estaría legalmente obligado a iniciar el proceso sancionador que corresponda. Legalmente obligado. O sea, ahí no es que voy a ver, lo voy a pensar, lo voy a hablar, no. Tendrías que tener una ley que mandatoriamente le exija al INDECOPI sancionar a la empresa que sigue molestando al consumidor. Yo creo que una fórmula legal de este tipo garantizarías el derecho de la empresa a contactarte y garantizarías también el derecho a la tranquilidad del consumidor, que en principio fue una de las razones que inspiraron el proyecto original de la congresista Juárez. Señor Crisólogo Cáceres, le agradecemos por haber participado el día de hoy en el programa Andina al Día y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, como siempre, a sus órdenes.